desde mi punto de vista, dentro de que todavía en Venezuela existen las grandes empresas capitalistas, ¿no? Entonces hay como dos economías paralelas, ¿verdad? Y eso debe crear dificultades porque la empresa capitalista, su única meta son las ganancias, ¿verdad? Y lo menos que paga a sus trabajadores, lo menos que cuida por el medio ambiente, lo más son las ganancias, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible competir? ¿Cómo es posible competir cómo es posible competir una empresa social con una empresa capitalista? Que es un problema. Sí, fíjate que podemos verlo hasta como algo antagónico, una contradicción que se crea entre ellas y puede parecer un paralelismo en determinado momento, pero el tiempo histórico en el que estamos viviendo nos está mostrando que estamos evolucionando un cambio positivo dentro del socialismo. Sabemos que no podemos cambiar las cosas de un momento a otro, como ha pasado con otros países de izquierda, países revolucionarios, que constituyen la base de lo que es la revolución bolivariana en la actualidad, y lo seguirán constituyendo. Pero dentro de ese proceso, el comandante explica muchas veces lo que es la propiedad, y creo que de ahí parte todo esto. Sí, debe existir la propiedad privada, pero a favor de una sociedad, no a favor de una sola persona. Entonces eso va a cambiar la visión o el modelo capitalista que se tenía. Entonces, a pesar de que puede existir un paralelismo, en ese caso, para ser más tajante, el comandante ya, en Venezuela ya no existirían las empresas privadas, como bien tú lo acabas de decir, y existen mientras cumplan unas condiciones sociales que de verdad den garantía no solamente al proceso revolucionario, sino que den garantías sociales, que de verdad desarrollen las políticas del Estado desde el punto de vista social para poder tener beneficios económicos, políticos, educativos. Entonces ese paralelismo debemos tratar de romperlo para poder darle cabida a lo que es el proceso revolucionario bolivariano hacia el socialismo, una economía socialista, la política dedicada al socialismo, y que en este momento histórico estamos viendo la evolución. Van 11 años de lo que es el gobierno revolucionario, pero Venezuela ha atravesado muchísimos periodos históricos que nos llevó a esto. Para mí es un punto de mucho interés porque los marxistas tradicionales dicen que no se puede conquistar el poder para el proletario medio las elecciones, pero me parece que el modelo que está construyendo Chávez, PSUV, es un modelo distinto, es un modelo nuevo y que sí, que verdaderamente se está conquistando el poder, ¿no? Y ampliando cada vez mayor la porción de la economía que es social, ¿no? Y el propio nombre del partido es Movimiento hacia el Socialismo, ¿no? Y eso dice, apunta a una dirección que tiene dirección, ¿no? Que no es un rompimiento, no es un choque de repente. No va a ser un impacto como siempre ha sufrido Venezuela. Es un periodo de origen, por darles un ejemplo, llegan los españoles, sufre otra cosa, se termina el periodo colonial. Sino que no es algo de choque, sino el proceso revolucionario, como bien lo explicó el comandante ya hace 11 años, es una revolución pacífica. No fue una revolución tomada por las armas, como suele haber o como suele existir, que si en determinado momento era necesario se tomaba. Pero en Venezuela surgió por medio de la democracia y seguimos en la democracia. Sabemos que
que todas las situaciones históricas son diferentes, ¿no? Y las condiciones en que vive Venezuela es muy única, aunque ahora parece que el modelo venezolano se ha difundido por muchos países latinoamericanos y que ahora surgen varios gobiernos izquierdistas, ¿verdad? Después de ese gran cambio que vive Venezuela, viene Ecuador, Bolivia, Paraguay, Nicaragua, Uruguay, ¿no? Que es un modelo que puede dar aliento a otros países también. Dice que hay algo dentro de que aparece en el manifiesto comunista, que es la inevitabilidad histórica de la transición del capitalismo al socialismo. Y creo que ya lo estamos viviendo. No solamente, a pesar de que Venezuela fue el que encendió la llama en determinado momento, América Latina se está dando cuenta de que necesita un cambio, que necesita esa trascendencia, no quedarnos en ese mundo unipolar que tan difícil o que tanto nos ha estancado en determinado momento. Ha estancado a unos y ha hecho evolucionar a otros, pero ¿a cuántos ha hecho evolucionar? A muy pocos en comparación a los que ha estancado. Entonces esa trascendencia histórica la estamos viviendo, estamos haciendo historia, estamos construyendo la historia en todos los países del mundo. Latinoamérica creo que le está dando un aporte cultural y social a la humanidad bastante grande. Sí, ¿y a cuál otra comarca puede apuntarse en el mundo que está viviendo ese tipo de cambio? Creo que no hay. Creo que para mí la América Latina está en la vanguardia de verdad del mundo, ¿no? Y en un tiempo en que ha fallado el socialismo, que ya no tiene mucho base de poder en la Europa, ni en Asia, en África, es precisamente en América Latina donde está viviendo ese proceso inevitable de que habla y tan menester, tan necesario para la salvación de la humanidad, ¿no? Porque ahora nos enfrentamos con varios retos que amenazan la propia existencia humana. La existencia humana está amenazada en lo ecológico, en lo ideológico, en lo educativo. Como te decía ahorita, ese mundo unipolar nos llevó a todos hacia el mismo camino en la destrucción, y el socialismo da una amplitud de pensamiento, te plantea pensar otras cosas para darle respuesta a estos problemas de la humanidad. O sea, no solamente nos quedamos en ese socialismo o ese comunismo planteado hace 2 siglos por el gran teórico Marx, obrero, perteneciente a nuestro proletario, a lo que somos hoy en día, pero que debemos adaptarlo a las condiciones históricas dadas en este momento de lo que es el siglo XXI, sin dejar de tomar en cuenta lo que fue la evolución del socialismo en sus inicios, pero que hay particularidades ahorita. Por lo menos la revolución bolivariana tiene sus particularidades, como tú lo decías ahorita. A lo mejor tenemos más recursos económicos, otras cosas, pero la importancia cultural que tiene Bolivia después de más de 500 años, donde un gobierno nunca fue liderizado por uno de sus aborígenes, por una de las personas arraigadas de ese territorio, actualmente le está diciendo al mundo que es posible y que es posible ese cambio. Porque los indígenas asumen, bueno, porque se dan cuenta de que ese es su territorio, ya basta del yugo que se les dio de determinado momento. Del yugo colonial. Del yugo colonial. Existe. Y ese racismo, porque no creo que no se traduce en otra cosa que en racismo entre los mismos bolivianos. Entonces es algo que vemos a diario. Bueno, y hay quienes dicen, por ejemplo, fui a una conferencia en Chicago hace 2 meses de socialista. Hay un partido socialista en los Estados Unidos, hay varios, no son tan grandes, pero
desde un punto de vista la suya, hay quienes dicen que el proceso aquí no es revolucionario porque se va por medio de las elecciones, que es un movimiento de reformismo, pero eso a mí no parece que es el caso. No es correcto decir que sea un movimiento burgués ni reformista, porque el proceso aquí no busca reformar el sistema, sino cambiarlo por completo. Hacer revolución. De hecho, para mí es algo muy importante. Sí, algo muy importante es que este proceso bolivariano revolucionario dio una revolución desde adentro. No fue tomado por las armas, fue tomado por los medios impuestos por la misma burguesía. Entonces ellos mismos cavaron o socavaron lo que fue su tumba. ¿Por qué? Porque ellos hasta qué momento no sabía cuándo iban a pensar de que la población no se instruía, de que la población no necesitaba capacitación. No, si la necesita y la tiene y se la vamos a seguir dando y hacia allá vamos. Entonces el capitalismo ya se encargó de cavar su propia tumba en determinado momento, hace muchísimos años. No será hoy o será mañana, pero estamos avanzando hacia no la destrucción, hacia eliminar e erradicar lo que es el capitalismo como tal, que es un tramo bastante largo, muy muy largo. ¿Cuánto tiene el proceso capitalista desde el punto de vista marxista o un análisis marxista hablando? Más de 7 siglos, 8 siglos. Es un proceso largo que no se puede acabar en 2 días, 4 días, 5 días, ni se puede transformar. Entonces no es algo solamente de ideologizar a las personas, no es de darle conciencia, desde conciencia de clase hacia una mejora de calidad de vida, que es otro término también implementado por el capitalismo, pero una calidad de vida respetando las diferencias, que el burgués entienda de por qué la población debe existir y por qué el pobre no tiene que ser siempre pobre, y vamos hacia la igualdad, como también lo han querido decir, de que la igualdad es que todos seamos iguales, todos nos vistamos iguales, no, ese desde el punto de vista ideológico tú estás creando una contradicción, sino la igualdad se basa en respetar las diferencias que existen entre cada uno, y la igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, y eso lo establece la Constitución bolivariana. Bueno, muy bien, bien. Muchísimas gracias. Hagan venir de nuevo. El señor Jonathan debe estar allá arriba.